Buenas. Arrancamos nuevamente con Punto Aparte este viernes. Javi, ¿cómo estás? Hola, Tommy. Fede, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Nos sigue acompañando el Fede, ahí para el público que tanto le pide. Y tenemos una invitada de lujo. Gra, ¿cómo andás? Graciela Villata, ¿todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Para la gente que capaz que no lo ubica tanto, Graciela es consejera de la ciudad de Córdoba por el bloque del Frente Cívico, en el Consejo Deliberante. Comenzaste en la UCR, ¿puede ser? En el 83. Sí. ¿Nos querés contar un poco de tu historia? ¿Cómo empezaste? Sí. ¿Qué pasó que te picó el bichito de la política? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que yo soy una generación que recién votamos por primera vez a los 25 años. Hoy ustedes... viviste la vuelta de la democracia. Yo viví a pleno. mucho tiempo sin democracia. Uh-huh. Entonces la primera vez que voté fue cuando tenía 25 años, en el año 83, y ahí me afilié al Partido Radical. Te ¿sí? tocó un poco Alfonsín con la vuelta. Es que era movilizante, pero fue mi primera elección, me tocó ser presidenta de mesa. Ese tema tan raro, porque yo en el 73 cuando se votó yo estaba cercana a la edad, no pude votar, o sea, mi primera elección fue en el 83. Me tocó ser presidente de mesa y me acuerdo que salí en mi mesa, había ganado Alfonsín, pero no sé, a mí me pasó que en el 73 mucha gente decía, no, yo no voto el peronismo, y ganaba el peronismo. Entonces cuando yo en mi mesa, yo dije, bueno, en la mía ganamos. Y después fue arrollador. Claro, sí, fue en todo el país, ¿no? Sí, me acuerdo que el arquitecto Irós estaba como responsable de escuela y le digo, ganamos en la mía, pero no, ganamos en todos lados. Claro. Fue muy importante Alfonsín para los jóvenes de ese tiempo. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, fue toda la época de la democracia que se vivía y se peleaba, ¿no? Porque en ese momento no es como ahora que lo asumimos como algo dado, ¿no? En ese momento siempre estuvo... No estaba garantizada. No estaba garantizado, exactamente. Claro que no estaba garantizada. Aparte, Alfonsín, un verdadero líder político. Sí, una madera increíble y te transmitía toda esa fuerza y ese compromiso con la democracia. Veo que, bueno, haciendo un poco de investigación sobre tu carrera política, vimos que estuviste en todos los ámbitos, ¿no? Nacional, municipal y provincial. Fuiste diputada por Córdoba también, ¿no? Fui diputada. Primero, los cargos electivos sí. No los tuve en el radicalismo. Yo en el radicalismo fui coordinadora del Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social cuando Mestre Padre fue gobernador, pero esos eran todos cargos que te ofrecían ocupar, era funcionario. Claro. Pero el primer cargo electivo fue en el 2007. Fue justamente Luis Juez el que me convocó a integrar. Ahí eras parte del Frente Cívico. Yo en el 2006 me voy del radicalismo. ¿Por qué, si se puede preguntar? No me sentía ni contenida y en el momento que me fui dije, yo me afilié por convicciones y me voy por desmanejos. Y renuncié al día siguiente de una interna. ¿Quién era presidente del radicalismo en el 2006? En ese momento justamente era una interna donde se estaba eligiendo el presidente de la capital y el de provincia.
como capital ciudad de Córdoba. Capital de Córdoba, Bien. sí. En esa elección gana Ramón Mestre Hijo. ¿Y qué pasó? Diferencias, porque me incluyeron en una boleta sin preguntarme y bueno, entonces me fui. Me fui porque me pareció que me faltaron el respeto. Pero bueno, creí que nunca más iba a militar en política y eso fue en abril del 2006 y en julio del 2006 juez me ofrece, yo soy de carrera municipal, Ajá. Y me ofrece ser subsecretaria de Economía, después me ofrece ser secretaria de Economía. Cuando Luis era intendente. Cuando Luis era intendente. Y cuando yo creí que nunca más iba a militar en ningún espacio político porque había cerrado el tema de la política. ¿Y qué fue lo que... ¿Qué te dijo juez que te haya convencido para volver a meterte en el barro? Que lo vi como empleada de carrera. Yo era jefe de despacho de gobierno en la Municipalidad de Córdoba. Como empleada de carrera de la municipalidad, lo vi caminar, lo vi cómo se puso el municipio al hombro. Veníamos de una gestión de cámara desastrosa, espantosa, y lo vi cómo se cargó el municipio al hombro, él y todo el grupo de funcionarios que lo acompañó. Y entonces, estamos hablando que él asume en diciembre del 2003. En el 2006 él me ofrece ser subsecretaria, yo le digo que sí. Después, porque el secretario se va, me ofrece ser la secretaria de Economía, juro el 1 de marzo del año siguiente, del 2007, y en julio soy candidata a concejal en el tramo, o sea, el concejal y el intendente van todos juntos, ¿no? Para la elección del 2 de septiembre, que lo recordarán todos los cordobeses, porque fue donde hubo por primera vez en Córdoba un fraude, ¿no? Sí, porque sí. ahí no solamente nos acordamos de la Córdoba de la Reforma, la Córdoba del Cordobazo, sino también la Córdoba del fraude. ¿Querés contar un poco cómo pasó ese fraude? Mucha gente joven que capaz que no la vivió. Sí, claro. No sabe. Ese día 2 de septiembre, era increíble cómo habían diagramado. ¿Del 2000 qué año fue? 2007. Septiembre del 2007. 2 de septiembre del 2007. Habían hecho, ya se imaginaban que algo iba a pasar en Córdoba, porque habían diagramado las mesas con una cantidad de electores que era imposible permanecer en las escuelas. A ver, yo soy B corta, soy bilata, es la última mesa siempre. Siempre es donde menos se vota. Entonces, yo estaba, como era candidata, estaba en otro colegio, no en donde me conocen, porque uno por prurito no está para no incidir en el voto. 5 veces fui a votar y era tanta la cola que había que era imposible. ¿Cómo que 5 veces fuiste? Sí, porque fui, había mucha cola, entonces me volví a volar. fiscalizar al otro colegio. Y así hasta que al final me quedé. A las 18 cerraron las puertas, pero la gente seguía votando porque estaban todos adentro del colegio. Había menos mesas de lo habitual. Habían puesto más de 400 electores por mesa. Primero eso. ¿Eso qué te hace? Que aquellos que son más 70, que no están obligados a votar, pegan la vuelta y se van, y no van otra vez al colegio. Claro. Ya por ahí. Empezamos nosotros a recibir los resultados. En ese momento no era boleta única, justamente la boleta única devino de ese hecho del 2 de septiembre. Eso impulsó a que se haga la boleta única en Córdoba. El fraude hizo que se sentaran a ver cómo podían para que no hubiera nunca más un fraude. Lo sugirieron un grupo de expertos realmente. El tema es que esa noche cerramos la escuela, llevamos los resultados y teníamos el búnker acá en un hotel cercano sobre Duarte Esquiro. Y bueno, y todo el mundo llegaba con los resultados que eran increíbles. Bueno, eso hizo que el resultado electoral de la ciudad, el candidato que se llevaba en la ciudad, le sacó 23 puntos al siguiente. Eso fue tan arrollador, más los resultados del interior, que hizo que en un momento los resultados cada vez iba arrimando juez, y juez le iba ganando a Schiaretti en una forma alevosa. Hasta que ya estábamos nosotros casi festejando y se cortó la luz. Se cortó la luz en el correo, sacaron los veedores informáticos y bueno, y a todos los cordobeses nos quedó la duda que en esa situación se arreglaron las urnas y obviamente expulsaron a nuestros veedores del correo, se cortó la luz, pasamos toda la noche en la puerta del correo, estuvimos hasta que directamente Luis, que también pasó la noche allí,
En el correo. En el correo. Estuvimos allí hasta que él les pidió a todos los que estaban allí que dijo estas palabras tan importantes como que me preparé para ganar, pero no me preparé para que me roben, ¿no? Pero le dio la tranquilidad necesaria a todos los que estábamos ahí para que nos fuéramos a casa, porque si él se enardecía hubiese sido horrible. Claro, sí, de allí en más empezamos a hacer un montón de marchas para que se abran las urnas y las urnas no se abrieron. Nunca se abrieron. Todos los cordobeses no se abrieron. Las urnas no se abrieron y sabíamos que adentro estaba el resultado que había elegido la gente, no la que se había elegido en la Casa de las Tejas. Todavía estaba en la Casa de las Tejas. Sabemos perfectamente que figuras como Carbonetti y De la Sota arreglaron el resultado electoral y Córdoba no tuvo el gobernador que había elegido. ¿El TSJ se pronunció al respecto con eso, con el fraude? Él no abrió las urnas. Claro. El pedido formal de que se abrían las urnas ya era octubre, avanzado octubre, y no las abrieron. No las abrieron. Yo, Gra, quería preguntarte, en base a tu trayectoria, que es mucha, y tu carrera política, digo, como para volver un poco, salir un poco del pasado, ¿no? Y llevarlo un poco al presente en esta comparación de decir, fuiste 2 veces concejal, ¿no es cierto? Por la... ¿Tres veces concejal por la ciudad de Córdoba. Sí. Digo, ¿cuál es la comparación que podés hacer de las veces anteriores con este presente? ¿Cómo ves la Córdoba de hoy? ¿O cómo fue tu postura, digamos, como concejal frente a eso? Digo, no es lo mismo ser concejal por primera vez que ser una vez más. Digo, ¿qué te deja esa cancha, ese aprendizaje, esa cosa de la política? No sé si se entiende la pregunta. Mira, a mí sí te entiendo, Fede. El tema, si bien soy 3 veces electa, en la segunda oportunidad que asumo, al poco tiempo pido licencia y me voy a un cargo en la Nación. Pero son distintas circunstancias, porque en la primera oportunidad que fui electa concejal, sabemos todos los cordobeses que existe una cláusula de gobernabilidad que no importa por cuántos votos le ganes al que sigue, entonces tenés los 16 concejales. Entonces me tocó ser oficialismo por poco tiempo, porque enseguida nos quebramos, porque dejamos de estar cerca de una persona que se declaró soldado de la presidencia. Nosotros estábamos muy lejos del kirchnerismo. Chacomino, ¿no? Exactamente. Estamos hablando del mismísimo. Sí, yo suelo no nombrarlo. Okay, pero el 2 de septiembre del 2008 conmemoramos el año del fraude y el martes siguiente, el 9, él en Casa Rosada se declara soldado de la presidencia. Y se pone a disposición de Schiaretti. Ese fue el límite. Claro. Que no le fue muy bien que digamos. Yo me acuerdo que en la siguiente elección Giacomino creo que había sacado el 3%, 4%. Sin embargo, los cordobeses lo eligieron diputado nacional. Sin embargo. Pero eso fue otro pacto de la Sota con el kirchnerismo, que él baja la lista para que ellos lo acompañen el 11 de septiembre en la elección. En esa elección nos va muy mal, perdemos por 10 puntos, pero ahí estaba visto que el kirchnerismo, él había cerrado con el kirchnerismo y el acuerdo fue: ustedes me acompañan en la gobernación, yo bajo la lista de diputados nacionales. Y por primera vez el kirchnerismo sacó 4 diputados nacionales cuando su máximo porcentaje ha sido de 2 diputados. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué te digo? Es distinto, hoy nos toca hacer oposición. Somos un bloque de 3 miembros y la verdad que la experiencia lo único que me sirve es para ir a los temas realmente delicados, es decir, hay que mirar ahí porque ya fuimos una vez concejal, estuvimos muy cerca de la gente. Lo bueno de ser concejal es que te toca el primer nivel de responsabilidad, estás muy cerca del vecino, no te alejas porque es lo cotidiano, es la basura que se acumula, el colectivo que no pasa, el famoso ABL, ¿no? Claro, la salud que no te llega. Bueno, entonces la verdad que para mí ser concejal es un orgullo, ser concejal de la ciudad, y nos permite estar muy cerca de la gente, que es lo más
lo más importante. Graciela, sí. Me dejas una preguntita y después te seguís bocha. Sí, me dejaste justo picando con esto de temas sensibles. Hace poco hubo un video que se hizo bastante viral de Martín Juez hablando de ficha limpia. Sí. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Crees que en la provincia, en la ciudad debería haber ficha limpia? Mira, ¿hay ficha limpia? En la provincia, el año pasado, en la última sesión, se aprobó ficha limpia. Ajá. Pero desde que hubo proyecto hasta que se aprobó, tardaron muchísimos años. En ese momento, debo reconocer, fue el legislador Cosar que continuamente pedía sobre tabla el tratamiento de ficha limpia y lo rechazaban. El año pasado, en la última sesión, se aprueba ficha limpia. Nosotros lo veníamos tratando porque se había presentado el año pasado y lo dejaron en stand-by porque primero querían, nuestra última sesión fue el 23 de diciembre y la de ellos fue como el 28, 29. Ellos primero querían que se aprobara en la provincia porque copia y pegue le iban a aprobar acá en la ciudad. La dejaron dormir todo este tiempo y cuando la sesión pasada, del jueves pasado, nosotros no ayer, sino la semana pasada, queríamos salir con un repudio con el rechazo de ficha limpia en el orden nacional. Para el Congreso. Y sin embargo, bueno, no nos acompañaron y bueno, se agilizaron los tiempos y compatibilizaron los despachos. Mirá, la verdad que se aprobó ficha limpia, pero en la ciudad. En la ciudad, ya en la provincia está y en la ciudad también. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay en la ciudad? Que todos los delitos, no solamente con la administración pública, cualquier tipo de delito te hace inelegible. A mí me gustaría, pero capaz que tengamos que esperar algunos años, que tengamos la sociedad lo suficientemente madura para que no tenga que existir ficha limpia, porque me parece que el electorado no podría elegir un corrupto. Y en muchos casos hay corruptos que no han sido condenados y sin embargo hoy pueden ser elegidos. Claro. Me gustaría tener esa madurez de decir, si una persona que tuvo un mal proceder, que tiene una tacha como ser imputado, ¿cómo puede ser que sea candidato? Tendría que ser él mismo, se tendría que invalidar y la ciudadanía no lo tendría que elegir. Pero bueno, creo que nos faltan todavía años de democracia. Hay que pensar que si en el 83 recuperamos la democracia y venimos eligiendo presidente tras presidente de forma ininterrumpida, puede ser que llegue el momento en que todos maduremos y ni la política presente en sus listas gente que tenga alguna tacha, ni el electorado lo vote, ¿no? Graciela, este tema me gustaría hacerte una pregunta y sobre todo quiero abrir el tema para la mesa. Ficha limpia, yo entiendo que lo que se estableció ahora es que no se puede candidatear personas que tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, ¿no es cierto? Sí. Yo pregunto, ¿para qué sirve ficha limpia? Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo no entiendo cuál es el sentido de prohibir la elegibilidad de una persona que tiene una condena en segunda instancia, sobre todo en un contexto en donde el derecho penal argentino siempre se trató de reinserción ciudadana de las personas condenadas. Pero no para que te dirijan un país ni para que se te representen como político. Yo no quiero, o sea, una persona sí, la reinserción laboral, todas esas cosas yo lo puedo entender, pero no para que esté en una cámara sentado representándote. Lo tuvimos a debido, lo tuvimos a vudú. Yo en ese momento era diputado nacional cuando yo integraba la Comisión de Juicio Político y obviamente que no teníamos los votos, pero no podía ser. Un vicepresidente que terminó preso. ¿Cómo puede ser que él tenga la responsabilidad de administrar un país? Bueno, que siga, que trabaje, pero no que te conduzca a los destinos del país. Claro, bueno, es medio como el país de las ironías también. Bueno, pero hay incluso ejemplos más contundentes, como era el expresidente Carlos Saúl Menem. No, Menem nunca estuvo condenado. Sí, lo condenaron. Condenas. Bueno, pero él ya era. Lo condenaron cuando no era presidente, era senador. Era senador. Y tenía fueros, por eso. Y ya acá me parece que Graciela hizo la pregunta de cómo va a una persona condenada a conducir las riendas del país, del municipio, de la provincia. Y yo la respuesta me parece la más sencilla del mundo. Porque la gente lo votó. Si yo como ciudadano quiero votar a alguien que tuvo una condena en segunda instancia por un delito doloso, porque me parece un excelente cuadro político, más allá que haya robado, digamos, completamente, debería estar en mi derecho a elegirlo y debería ser mi problema si yo
decido incurrir en ese arriesgado acto de votar una persona condenada. Bueno, pero a ver, yo te digo esto, el partido político no lo podría llevar en su lista, a eso me refiero. Yo espero que algún día tengamos la madurez necesaria para elegir a los mejores, y los mejores no puede ser el mejor una persona que tiene una doble condena, una condena. No, yo no puedo comprender que a esa persona, a ver, no quiero empezar a dar nombres y apellidos porque si no van a decir que estamos proscribiendo, pero lo que pasa es que si a un remisero, a un candidato a presidente del centro vecinal, vos le pedís el certificado de antecedentes libre, ¿cómo no se lo vas a pedir a quien conduce los destinos de un país, al que es concejal y te representa en la ciudad, o a los mismos funcionarios? Porque nosotros vamos por más. Nosotros, en la que se aprobó ayer, no solamente que no podés ser candidato, sino que no podés ser funcionario. Justamente es... ¿Cómo vas a administrar recursos públicos si vos estás condenado? Porque la gente te votó considerándote calificado. No, la gente no vota, perdón, pero la gente no vota y... quizás está mal lo que digo, pero dudo mucho de que la gente realmente tenga un conocimiento muy amplio de... A ver, no es por desmerecer el trabajo del concejal, ni mucho menos, ¿no? Pero la gente no vota conociendo hasta el número 9 que está... La gente vota un partido y por el partido terminan entrando legisladores y terminan entrando concejales. Realmente, yo he escuchado en una nota... me parece hasta vergonzoso que estemos votando esto. O sea, no considero claro. que sinceramente que en un país, en una provincia, en una localidad, los funcionarios, a ver, estás condenado, y si estás condenado sobre todo por un delito doloso, no es que vos decís culposo, bueno, sí, ahí está la duda de si estuve mal, si no estuve mal. Hay una intención, hay un dolo, está probado ya. Es como... ¿Viste? Si no, es como el país de Alicia en el País de las Maravillas. El derecho penal argentino establece que su prioridad primera es la reinserción de las personas condenadas. Está bien, pero no te podés reinserción no es participación claro. Es una contradicción total en el derecho argentino. No pueden participar de la política, pero buscamos que vuelvan a ser ciudadanos comunes. Y sí, ¿por qué? No me parece una... Me parece una contradicción. Hay una contradicción entre lo que busca el aparato político y lo que busca el derecho penal. Perdón, estamos respondiendo nosotros y no estamos dejando responder. Yo apelo a que los partidos políticos pongan a los mejores en su lista, y dentro de esos mejores que no haya gente que haya delinquido. Y aparte otra cosa, le estamos dando la administración de recursos en muchos casos. Y ya tenemos, tuvimos el caso Jaime. A mí me tocó ser concejal cuando me acuerdo que un periodista me decía, bueno, ¿y ustedes por qué no votan el subte en Córdoba? Y mientras esté firmado por Jaime, no, y bueno, Jaime terminó preso. Entonces, ese es el tema. Cuando uno administra recursos públicos, a mí me tocó ser secretaria de Economía de la municipalidad, y vos después que dejás la función tenés 5 años de responsabilidad. Bueno, no me citaron nunca por algún expediente que haya firmado, o que haya estado en mal estado, o que haya tenido alguna falla, o que le haya faltado un solo requisito. Me parece que cuando uno administra recursos públicos tiene que tener la idoneidad necesaria y no tener ninguna mácula en lo que significa administrar los recursos públicos. Y la mayoría de los funcionarios del gobierno kirchnerista, convengamos, terminaron muchos en Comodoro Pi. Y aparte, y querés que vamos un poquito más, tengamos una reunión de seguridad, vamos acá a Bower, está el jefe del servicio penitenciario, está el segundo de la cúpula policial. Entonces, directamente, si hay que hacer una reunión de seguridad, vamos a Bower, ¿no? Entonces, ese es el tema. Necesitamos gente idónea, gente que no se le pueda achacar. Está muy bien planteado lo que dice Graciela, sin dudas. Pero yo considero que sería distinto si el proyecto de ley intentara impedir que se candidateara gente que ya tiene antecedentes de malversación de fondos públicos. Pero acá estamos hablando de una condena dolosa. Si una persona cometió un homicidio a los 20 años y se condenó se le caratuló como homicidio doloso y tuvo una condena en segunda instancia, en 20 años esa persona no podría candidatearse, no podría formar parte del espacio político de Córdoba. Bueno, a mí no me parece, sobre todo en cargos electivos. Concretos que han pasado en Argentina, todos están acusados por defraudación al Estado, ¿no? No son delitos comunes los políticos. Entiendo que ese es el espíritu de Ficha Limpia, simplemente me parece que si se buscaba eso, el proyecto no
no va a surgir el efecto que se busca y va a resultar proscriptivo. ¿Vos creés que se debería haber, o sea, tipo, yo no creo en ficha limpia, pero está mal redactado el proyecto? No, yo no banco ficha limpia. Si lo tuviera que criticar, lo criticaría por cómo está hecho, pero yo no banco la idea de ficha limpia y yo no banco en un montón de niveles. No banco el proyecto de ficha limpia. No lo banco a nivel nacional, no lo banco a nivel provincial. Me dejan tirar un poco de datos para dar un poco de perspectiva. En la región, ¿no? Estamos hablando de Sudamérica. Hay 3 países que tienen algo parecido a ficha limpia. Tenemos a Brasil, que es el único que tiene una ficha limpia tal cual a la que nosotros, se ha debatido en el Congreso. Después está Uruguay, que tiene publicidad de los antecedentes penales, ¿verdad? Se publican los antecedentes penales de todos los candidatos y solo mediante inhabilitación por la justicia no puede participar el candidato. Es decir, se hace público todos sus antecedentes, pero solo la justicia determina si se pueden presentar o no. Eso parece más... Y después tenés a Chile, que establece restricciones únicamente después de la condena firme. El CERVEL ha impulsado mecanismos de integridad basados en autorías, trazabilidad y control ciudadano, sin recurrir a exclusiones preventivas. Esos son los 3 países. El resto no tienen ni ficha limpia ni nada. Es un debate interesante, sin duda. Yo entiendo sobre todo de dónde viene el espíritu de que... Perdón. Y Perú. Perú, después del 2022, tuvieron... Bueno, pero eso... Fíjate el caso de Perú, ¿no? Porque ficha limpia tampoco resolvió la cuestión política, ¿no? Terminan siendo presidentes suicidados, hay intentos de golpes. Y no lo va a resolver porque, en definitiva, nada... Me parece iluso creer que el hecho de que una persona llegue a un cargo público sin antecedentes va a favorecer a su desempeño como funcionario. Yo creo que eleva la vara, por lo menos, de los candidatos que se van a presentar, ¿me entiendes? Gente que sabes que no hizo ninguna malversación en la función pública, que ha participado de la administración pública y fue gente honesta porque no tiene ninguna condena. Bueno, te da un poco más de confianza en los candidatos que están participando. Me parece a mí. Parece que la política, capaz que lo único que yo diría es, a lo mejor no hacía falta ficha limpia. Lo que hacía falta es que los partidos políticos levantemos la vara y no pongamos en nuestras listas gente que puede estar imputada. Nada más, porque el tema es así, no puede ser. Yo digo, el funcionario, en la mayoría de las funciones que cumple, no solamente el legislador, el diputado, el senador, no. Yo digo, los funcionarios en todo momento están tomando decisiones y la toma de decisiones siempre hay cuestiones económicas atrás, porque en una administración pública, qué sé yo, en la municipalidad o en la provincia o en la nación, cuando uno tiene que tomar una decisión, si no tiene el reflejo presupuestario, si uno no tiene la economía que le está dando el respaldo, entonces la mayoría de las decisiones son económicas. Y cuando a mí me pasó en algunos momentos en llegar a áreas donde lamentablemente todo se hacía por contratación directa. Y bueno, ¿y cuál fue mi objetivo y el de mi equipo que llevé? No, acá no se contrata nada en forma directa. No, ¿cómo puede ser que a todo el mundo le sorprenda que enero venga después de diciembre? No, hay que planificar y hay que hacerlo con tiempo. Y bueno, ¿cuándo voy a una contratación directa? Porque ahí es donde están los grises, en sobreprecios de algunas licitaciones o en las contrataciones directas o en pliegos que se hacen con nombre y apellido. Bueno, si vos tenés gente honesta, eso no te va a pasar. Si vos tenés gente honesta, no te va a pasar. Te va a administrar los recursos y sobre todo que no son recursos tuyos. Lo público, uno lo tiene que defender más que los propios recursos. Ahí... Voy a leer acá un poquito el chat. Eso iba a hacer, dale, anda vos, Fede. Porque le quiero agradecer a todo el chat porque veo mucho apoyo. La verdad que sí. Veo mucho apoyo y quiero agradecer, quiero pedir que sigan. La verdad que sí, tenemos un montón de gente en vivo que nos está mirando, pero me ha hecho reír, Gustavo. Que lo bardea acá a mi compañero Chavo y pone ¿de dónde sacaron este flaco? Dice. A mí me gustó la observación de Alejandra Pereira también ahí. Gustavo, si querés uno igual avísame. Bueno, gracias. A ver, Ale, palabra mayor, pone. Bueno, Graciela manda hola, saludos de Villa del Rosario. Esa es mi madre, así que le mandamos besos. No, sí, vamos a mandar a Villa del Rosario. Yo le voy a mandar saludos a Emma, que también forma parte. Sí, es mi profesora de educación física. Ojalá le llegue este saludo. Y acá, bueno, Alejandra nos dice, la gente vota el plan social. No le importa votar a delincuentes.
¿Qué opinas, Chava? Me parece que es para vos el comentario. Opino que la gente vota tratar de delincuente a una persona porque tiene antecedentes penales y ha cumplido tiene condena. 2 condenas firmes. No es tratar de delincuente como alguien opina sobre ¿Cómo el se clima. llama? ¿Cómo se llama una persona que usó recursos del Estado y se los llevó? Puede no ser ¿Cómo el se caso, llama? Graciela. Ladrona. Puede ser una persona que cometió un homicidio, que cometió un robo calificado. El proyecto de ficha limpia no estipula malversación de fondos públicos, estipula cualquier tipo de En antecedente el orden penal nacional doloso. sí. En el orden nacional sí. En el orden nacional sí, bueno, Sí. pero el proyecto no fue aprobado. Lamentablemente. Dirán Yo algunos. opino que la gente tiene derecho a votar al candidato que sea y no es descabellado pensar que puedes tener un candidato perfecto, idóneo, responsable en una lista con mucho respaldo social que tenga antecedentes penales. No me parece incompatible. Sí, son distintos criterios. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que tienen que estar los mejores, tienen que ser idóneos y administran recursos públicos y eso tiene que ser extremadamente cuidadoso quien lo hace. Lamentablemente hemos tenido casos que son inexplicables, contrataciones que se han pagado, o sea que podríamos hablar ahora de lo que fue todo el tema de la Nación, de Lázaro Báez y de toda esa gente, sobre todo que cuando uno advierte la corrupción, mira, en muchas oportunidades el juez ha dicho la corrupción mata. ¿Y sabes por qué mata la corrupción? Porque la corrupción y tomar recursos que no corresponden son los recursos que después le faltan en salud, le faltan en los trenes, como pasó en Buenos Aires, ¿no? Sí. En las rutas. Entonces, ese es el tema. Cuando uno toma recursos, los malversa y los usa en beneficio propio, es lo que no le llega a la gente. Entonces, por eso la corrupción mata. Ahí es donde mata, porque directamente es la salud que no llega y cuando la salud llega tarde ya puede perder vida. Son las rutas que no tenemos porque allí muere gente, pero es el dinero que fue al bolsillo de un particular en vez de a la ruta que tenía que estar. Lo que ha sido el tema de Lázaro Báez es realmente, digo, eso porque es un emblema de la corrupción, pero después de allí casos seguros. Vamos con para Alberto abajo. Fernández, Sí. ¿no? Sí, de muchos. Pero no veo la relación. Perdón, Tommy, vos dirás si es hora de cambiar el Sí, tema. yo cambiaré tema porque nos quedamos sin tiempito y Bueno. hay mucho para hablar. Yo iba a preguntar algo, no Pregunte, sé, que pregunte, justo Fede. me la dejaste picando para volver y salir de ficha limpia, que bueno, se aprobó, ya está, listo. No se aprobó. Chava, bueno. A nivel A nivel municipal. A nivel nacional. municipal, nivel sí, así que bueno, no A vamos a nivel debatir nacional. más. Tocando un tema un poco que vos recién, Gra, dijiste de la salud, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la salud en Córdoba? ¿Cómo ves desde tu mirada, ¿no? Que recién hablabas de ser concejal te da la posibilidad de estar muy cerca de los vecinos. ¿Cómo sentís este reclamo que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver quizás con la educación, que son como los temas centrales? ¿Qué habla Córdoba? ¿Qué dice Córdoba? Mira, en educación me sorprendió saber de que en esta oportunidad hay retención de servicio de parte de los docentes municipales. Era un tema que... ¿Qué, perdón? Retención de Retención. servicio de parte de los docentes municipales. Yo espero que sea por poco tiempo, porque la verdad que las 38 escuelas municipales están hechas en los sectores más vulnerables, más carenciados y donde más necesitan. El tema de salud me parece, el tema de educación me parece que está más prolijo en la municipalidad. Yo veo, no solamente porque aquel intendente Ramón Mestre Padre diseñó estratégicamente la construcción de 38 escuelas en los sectores periféricos y volver a recuperar el sistema educativo que no lo tenía la municipalidad en el año 83 y dar cumplimiento a la posibilidad de no solamente llevarle salud y también llevarle a lo mejor un plato de comida que a lo mejor es la única que tienen todo el día, ¿no? Entonces eso es, no solamente es educación, también le lleva algo de salud a los chicos porque los contienen, los controlan, más el alimento. Ahora, en los centros de salud nosotros tenemos quejas permanentes de los vecinos diciendo que llega una mamá a un centro de salud con 2 chiquitos con patología y atienden uno y el otro le dan el turno para la semana que viene. Bueno, eso tiene que cambiar. Los recursos nosotros siempre pensamos que en vez de estar destinado a tanta publicidad y difusión permanente, porque uno donde abre aparece la Municipalidad de Córdoba, que la verdad que no se usen tantos recursos en publicidad o en alquileres, que no tiene sentido. Ustedes
caminan por la Avenida Colón y tienen la mayoría de los edificios de la Avenida Colón, están todas las reparticiones municipales, o sea, el centro también. Es impresionante eso, uno no lo puede creer. Cuadra del centro que recorras vas a encontrar una nueva dependencia municipal. Vaciaron el registro civil, alquilaron el edificio en Chacabuco y da la casualidad, son casualidades, ¿no? Que cada vez que la provincia deja un edificio, la municipalidad lo alquila. ¿Qué le dijimos nosotros desde el bloque del Frente Cívico? Le dijimos a Pacerini, hicimos un pedido de informe y le decimos, está en tiempo de no renovarlos, porque la mayoría de los alquileres fueron todos desde la época de Yarlora. Entonces, como ya se están, y lo hicieron por 5 años, entonces como ya se están venciendo, que no los renueve y que reutilice, racionalice el gasto y reutilice las dependencias municipales. El registro civil vacío. Y un edificio completo que yo dudo que esté habilitado, que es donde está... ¿Cuál crees que es la razón que hace eso? Y esos son negocios. Son negocios, no hay otra forma. ¿Tuvieron respuesta, Graciela? No, por supuesto que no. Nosotros como oposición lo único que podemos hacer es pedidos de informe, tener 3 minutos en el recinto para explicar de qué se trata y que hagan oídos sordos y que no los traten realmente. Esa es la herramienta que tiene la oposición. Esa es la única herramienta. Y los medios que en algunos momentos nos dan posibilidades de hablar. Y el tema del transporte es un tema muy delicado. El tema del transporte, hay un solo responsable y tiene nombre y apellido y se llama Martín Yarlora. El tema es que la concesión del servicio de transporte público de pasajeros vencía el 1 de marzo del año 2024. ¿Cuándo se tenía que mandar el marco regulatorio del transporte? ¿Cuándo se tenía que mandar la licitación? Porque se llama licitación internacional. En el 2023. Y Yarlora no lo hizo. Entonces, en este momento, tenemos una empresa seria que es Conifera. Tenemos otra empresa ERSA que se fue por la puerta grande cuando se le tendría que haber rescindido la concesión por la falta de cumplimiento. Nosotros, como Frente Cívico, lo denunciamos porque ERSA le dio 5 recorridos a TAMSE para que los prestara, porque ellos ya se estaban quedando sin unidades y porque ya se estaban como una yendo. empresa santafesina, ¿no? Sí, creo que se iban a dejar acá. Como ya Córdoba. se estaban yendo, resulta que los subsidios que en ese momento cobraba por el servicio prestado, lo cobró ERSA y no TAMSE. Entonces, eso fue un espanto. Que TAMSE es una empresa pública. Es una empresa que era sociedad del Estado, pero después de la ley nacional, de la ley base, ahora se transformó en sociedad anónima. ¿Sí? Pero en ese momento no lo era. Era sociedad del Estado, ahora este año ya es TAMSE. ERSA recibía el subsidio y TAMSE, siendo una empresa pública, hacía el servicio sin cobrar ese subsidio. Combustible, los choferes, las unidades, casa, auto, avión y no cobraban nada. ¿No? Entonces convengamos. Hoy en día, nosotros en enero, desde el bloque del Frente Cívico, salimos a denunciar, cuando todos desde la Municipalidad de Córdoba lo negaban, de que había 5 corredores, el 2, el 5, el 7, el 500, el 600, el 601, que lo iba a prestar una empresa que es el Quebrachar. El nombre de fantasía es FAM o Fantasma, como le quieran decir. Resulta que esa empresa... Claro, sí. El nombre le queda bien. ¿Son los blancos que he estado viendo? ¿Puede ser? ¿Son unos colectivos no tan pintados, blancos? Y dicen FAM, dicen en la mitad como algo con verde FAM. Bien. Pero son alquilados, porque esa empresa tenía 12 colectivos nada más. Hace 2 semanas estuvimos chequeando, antes del 1 de mayo, la cuenta de la empresa esa, del QUIT, que es el Quebrachal. Esa empresa tiene en 2 meses 111 cheques devueltos por 1.200 millones de pesos. En 2 meses. ¿Qué significa? Que en breve ni siquiera van a tener para pagar el combustible. Entonces, ¿qué objetamos del tema de transporte? No solamente que no se llamó a licitación, no solamente que no se aprobó el marco regulatorio antes de que se fuera Yarlora. El tema es que hoy seleccionan a dedo las empresas. ¿Y qué empresa seria va a venir a hacer una inversión en Córdoba si yo le estoy dando una autorización precaria por 1 año? Claro. Sí, es apatía con el tema. Entonces, la gente, aparte otra cosa, ¿por qué se olvidan de la gente? ¿Por qué están tan lejos de la gente? Y el boleto que cada vez aumenta más. Sí, ahora hace como un tiempito que no aumenta el municipal, ¿sí? Se está instrumentando desde el viernes la SUBE, donde se va a haber un subsidio a la demanda, pero el problema más grande es
la selección de las empresas que tienen que prestar el servicio. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta que nadie me la va a poder responder. ¿Qué empresa seria va a venir a invertir si yo le estoy dando una autorización precaria? Era necesaria una licitación para que se hagan las inversiones necesarias. A 10 años uno recupera la inversión. Pero bueno, el tema de transporte es un tema muy delicado. Y se sigue adjudicando a dedo. No sabemos cómo se seleccionaron, no sabemos qué garantía ofreció esa empresa y no sabemos si le están dando penalidades por la falta de cumplimiento. También quería tocar el tema de salud. Sí. ¿Qué crees que pasó con el caso APRO, este incendio? Bueno, la verdad es que si bien nuestros legisladores han tomado... Han hecho, obviamente. ¿Quieres dar un poco de contexto para la gente que no está escuchando? Obviamente, después de haber recibido una denuncia a los funcionarios de APRO, un fin de semana se prende fuego. Misteriosamente se prende en fuego donde estaba la documentación que se pedía, ¿no? Casualidades, ¿no? Entonces nosotros, o sea, nuestros legisladores en la provincia han hecho los pedidos de informes correspondientes y las denuncias correspondientes. Nosotros desde el Consejo Deliberante, junto con el bloque del radicalismo, hemos hecho un pedido de informes para saber si el edificio estaba habilitado, cuáles eran las normas de seguridad, porque es lo único que podemos hacer claro, la APRO el es provincial. ¿sí? Claro. Pero bueno, sí, siembran las dudas, ¿no? Claro. Sí. Gra, yo te quiero hacer una pregunta volviendo más a lo que recién tocábamos de temas puntuales. ¿Cómo ves tema económico, ¿no? En el municipio, con esto de que, por ejemplo, el recorte de Pacerini, los desempleados, digo, ¿qué pasa dentro de la municipalidad? En diciembre del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, los funcionarios municipales decían que la situación económica era muy delicada del municipio. Bueno, nosotros estuvimos analizando los números del municipio y sí, claro que está delicada. Porque el Festival de Obra Pública que hizo Yarlora en el 2023, que todos los cordobeses festejamos, todas esas obras que se hicieron en el 2023 comprometieron la coparticipación del 2024. Porque se hicieron, pero se firmó que se descuentan de la copa del año siguiente. ¿Qué quiere decir? Que hubo más de 16.000 millones que Córdoba no recibió. En julio del año pasado tuvimos que pagar más de 6.000 millones de pesos que Yarlora emitió letras en el último trimestre antes de irse para gasto corriente. Gasto corriente, ¿qué quiero decir? No es una inversión, no, es el gasto corriente. Salario, Graciela, cuando hablas del Festival de Obra Pública del 2023, ¿te referís a la campaña? ¿Embellecimiento de plazas que se hizo? No, se hizo eso, pero sí, del Festival de la Pintura, del Cordón, pero no, el Festival de Obra Pública que fue inaugurando Yarlora en su campaña de gobernador. Estaban las plazas y hubo algo más de obras, pero todas esas obras las contrató la provincia. Las adjudicó la provincia, aprueba la redeterminación de precios de la provincia, pero los paga la municipalidad, todo y cada uno de los cordobeses. Como no lo pagamos en el 2023, lo pagamos en no recibir la coparticipación. Claro. Entonces, la municipalidad está delicada en recursos. Con respecto al recorte, bueno, no te dicen desde qué número estamos bajando. Ustedes recordarán que Martín Juez hizo... en una presentación la cantidad de funcionarios que había. La de los papelitos. Creo que superaban los 553 funcionarios, ¿sí? Hoy en día, la que nos entregaron ayer tiene 399 funcionarios. Eso es un recorte ya. Sí, ¿a dónde está el resto de los que faltan? Eso me preocupa. Sería del 26%, sería un 26%. Pero lo que ocurre es que lo que no nos dieron todavía es la composición de los entes. Claro. Claro. Que, por ejemplo, el ente de fiscalización, que nosotros no lo votamos porque no estamos de acuerdo en que se siga creciendo la estructura municipal. Hace falta que pongan una cabeza que diga cómo se tienen que hacer las cosas, no hace falta crear un ente para fiscalizar. Bueno, esa es una estrategia que veo que hace mucho el gobierno cordobés, ¿no? De cuando no puede crear agencias porque hay un control o de la legislatura o del consejo, que eran estos entes autónomos, autárquicos para meter a su militancia. Sí, pero para la creación de entes necesitas 2/3. Ah, mira.
Y los consiguen entonces para crear estos entes. Maravillosamente sí. ¿Y dónde están esos colaboradores del consejo? Nosotros no acompañamos. Okay. No acompañamos ni en esa, ni acompañamos tampoco en esa ordenanza, en esa mega ordenanza de Villa Belgrano, que los vecinos no estaban de acuerdo. Hay apoyo radical. Sé que no te gusta dar nombres, pero nombres de partidos por lo menos. El Frente Cívico no acompaña. No acompaña. Qué pero correcta, gracias. El tema es el siguiente. No nos va a dar el gusto. Yo siempre digo, y para cuando a alguno de ustedes les toque algún día ocupar un cargo de legislativo. Siempre y cuando no hayamos hecho sido condenados en segunda instancia. Traten de portarse bien. Pórtense bien. Y si se porten mal, no dejen rastro. Si lo vas a hacer mal, hacelo bien. No, pero que no te condenen, chavo. El tema es eso. Cuando haya que tomar una decisión, es fácil tomar las decisiones. Porque cuando uno está en la disyuntiva, uno tiene que ver dónde está el interés general y el interés particular. Si uno se pone del lado del interés general, nunca se va a equivocar. Está muy bien. Gra, no sé si tú me querías hacerle una pregunta. Quería pasar el tema de las fotos. Tenemos un par de fotos políticas a lo largo de tu carrera. A ver, Pablo, si las podemos mostrar. Yo aprovecho de paso, mientras vemos las fotos, te voy dejando una pregunta, Gra. Que también tiene que ver un poco con tu trayectoria y bueno, y escucharte hablar realmente es un placer, yo siempre lo digo. ¿Qué crees que le hace falta a Córdoba, no? O sea, ahí, bueno, Pablo nos va a mostrar. Y bueno, pero lo que pasa es que no me puedo sacar la camiseta. A Córdoba le hace falta que el gobernador sea juez. En esta última oportunidad quedamos a tan pocos votos. Ganamos el tramo de legisladores, ganamos el tramo del Tribunal de Cuentas. Ahí está. Eso fue el fraude, ¿no? Y la anterior foto era en el correo, porque ahí la veo a Vicky también, o sea, está juez y atrás. Es Vicky, mira. Para mí está Vicky, sí, sin ¿Puede duda. ser? Sí, para mí debe estar. Sí, eso es el correo. Él nos dio la calma necesaria para que nos fuéramos a casa realmente. Porque cualquier palabra de él... que no redobló, ¿no? No, cualquier palabra de él hubiese sido una situación horrible. Y allí manifestamos desde el día 2 de septiembre, que fue el fraude, hasta octubre, que se pidió la justicia, marchamos en un sinnúmero de oportunidades, hasta que cuando se expide la justicia, me acuerdo que Luis dice claramente de que si bien ya se había expedido la justicia, que iba a estar en cada marcha, en cada reclamo, al lado de cada persona. Y creo que no lo dejó de hacer nunca. Había un par de fotos ahí. Bueno, ahí está ese fan. Esa es la empresa fantasma de los cheques voladores. Que en menos de 2 meses emitió 111 cheques por 1.200 millones de pesos y están volando porque no los pudo cobrar la gente, ¿no? Había otra foto que eras vos en acción. Portal de datos cerrados. ¿Querés explicar un poco de eso? Ese portal de datos cerrados es lo que nosotros le sugerimos a la municipalidad que le cambie el nombre. Porque cuando uno entra a la municipalidad va a ver que dice portal de datos abierto de la Municipalidad de Córdoba. Y como los últimos datos son de abril del 2023, preferible que diga datos cerrados, entonces nadie entra y ya está. Claro. Ya está. Porque uno ya, cuando ya quiere... 2 años atrasado. Ya está, 2 años, sí. Y no dio una razón la municipalidad por la cual no está están actualizando. esperando un sistema para que los datos se carguen automáticamente. Eso lo dijo el secretario de Ciudad Inteligente. Pero ¿saben qué pasa? Hace 5 años y medio que gobierna. Claro. Se le está yendo la gestión. Se le escapa la tortuga. Sí. ¿Y cuál es la de la acción? Ahí la vamos a poner, se le vamos a pasar a Pablo. Pero bueno, entonces vos resumís tu respuesta en eso. Córdoba necesita un gobernador como juez. Sí, no tengo dudas porque lo vi en el municipio. Miren, el municipio, y vamos a hablar de los rótulos y los no rótulos, ¿no es cierto? Porque cuando uno ahora habla enseguida, que nos tiene el rótulo de los 5.000 empleados, La cortemos con lo de los 5.000 empleados, la cortemos. Porque yo estaba en la municipalidad porque soy de carrera, pero no formaba parte del Frente Cívico. Cuando asume juez, había un sinnúmero de contratos precarios que venían de sucesivos intendentes, que se le renovaba en forma, pero de 12 y 13 años para atrás. Eso es lo que asume el municipio, asume con
un 88% del presupuesto que se adeudaba en el momento, pero de tal manera es que venían a buscar las máquinas porque las tenían embargadas. Veníamos de la gestión de cámara, del transporte con los papeleros. Un horror. Y cuando él se va de la gestión, entrega un municipio con el 30% de su presupuesto adeudado. Pero yo no me muevo mucho con datos, porque como soy numérica por excelencia, me voy a un recorte periodístico del secretario de Economía que me sucedió a mí, que, bueno, hoy fallecido, que era Miguel Pozzolo. Él dice en el diario, se sale de la emergencia. No hay dato más cierto que ese. Él dice que encontró un municipio ordenado, sin juicios perentorios, con la deuda reprogramada, entonces un municipio ordenado. Lo dice quien nos sucedió y por eso se sale del paraguas de la emergencia. ¿Qué quiere decir? Que encontró un municipio ordenado. ¿Y qué es lo que pasó? La diferencia puede haber 1000 entre los que asumió y los que entregó, pero los que venían en situación precaria, lo único que hizo es designarlos. Es designarlos porque ya cualquier juicio lo mismo lo gana. Es designarlos en planta. Ahora bien, ¿por qué se puso el rótulo ese de los 5.000 empleados? Porque lamentablemente el intendente que asumió y que venía de ser el viceintendente de Juez, al año siguiente él se declara soldado de la presidenta. Él se enrola en el kirchnerismo, se olvida del partido que lo llevó al municipio y ahí es donde se quiebra el bloque, ¿no es cierto? Y él en un reportaje con, me parece que es Virginia Guevara, le preguntan si él había utilizado el tema de los empleados como campaña. Y él dice que sí, y dice que lo volvería a hacer. Entonces, a confesión de parte del relevo de prueba. Terminemos con eso de los 5.000. Y me parece que... Además que después Ayora, Pacerini han hecho, creo que 10.000 han metido. Pero eso. A mí no me sirve defender decir con la comparación de los otro. otros. Yo lo Totalmente. único que digo es explicar cómo el lo porqué. encontró y cómo lo entregó. ¿Y saben quién evaluó la gestión de Juez? El 2 de septiembre del 2007 se evaluó la gestión. Cuando para nosotros lo hizo gobernador toda la provincia, y donde la ciudad de Córdoba, cuando elige al intendente que él había propuesto, saca 23 puntos de diferencia con el segundo. Claro. Esa es la evaluación de la gestión. Te quiero dejar una última pregunta, ya que nos estamos quedando sin tiempo, del público que preguntó ahí Gustavo. Dice, hay una pregunta para los 4, bueno, para la mesa la tiro. ¿Cuál es tu versión de las razones de fondo del fracaso de Ficha Limpia a nivel nacional? No tengo versión, obviamente. A mí... ¿Puedes hacer una lectura de cuál es tu opinión de qué crees que puede haber pasado? Sí, para mí ahí obviamente que hubo una mano negra en el sentido de decir, si ellos dijeron que iban a acompañar, hay declaraciones periodísticas que dicen que van a votar Ficha Limpia y sobre la hora no lo votan. ¿Quiénes? Estos dos senadores de Misiones. Y obviamente que acá yo cada vez que veo manos negras, atrás tiene que estar o el Massa diablo metió o la Cristina. cola. O Massa o Cristina. O sea, ¿vos crees que hay un arreglo entre el kirchnerismo y estos senadores? No tengo duda. La única beneficiada con Ficha Limpia es Cristina. ¿De qué partido eran los Creo que misioneros? provinciales, ¿no? Sí, son de Rovira. Claro, responden a Rovira. Del gobernador de Misiones. El ex gobernador. En la sombra, gobernador. Sí. Yo personalmente creo que si el proyecto se hubiese querido aprobado por el presidente hubiese sido aprobado. No, porque no tiene los votos. No tiene los votos. Pero no tiene los votos. Pero no los tuvo para hacer un montón de los proyectos que logró que le aprobaran. Pero no tuvo los votos, no tiene los votos, no tiene la mayoría necesaria. Milei logró que un montón de proyectos para los que no tenían los votos fueran aprobados porque la política funciona así. Hay senadores que pueden estar de acuerdo en estos temas y en otros no. Por supuesto, yo no estoy hablando de que... ¿Vos considerás que fue una estrategia política? Completamente. O sea, ¿vos crees que por fue el parte del gobierno presidente de la nación? Completamente. No, me parece que más intereses tenía Cristina en que no se aprobara que Milei en que se apruebe. Yo comparto también esa opinión. Pero bueno. Tiene más forma de presionar Cristina. Sí, y además tiene mayoría de la Y Cámara. aparte tiene causas también, o sea, convengamos que tampoco es santo de su propia devoción. ¿Cuántos senadores kirchneristas hay? Creo que son 33, creo, ¿no? 33. 33 barra 34. Bueno, o sea, creo que tiene el 40 y pico % de la Cámara.
Yo, Gra, quiero hacerte una pregunta desde mi rol, ¿no es cierto? Como panelista mujer, dejando un poco por ahí algún tema puntual, sino que es más personal. Sabemos por ahí lo difícil o lo que se dice, ¿no? Que siempre escuchamos de la política y las mujeres. ¿Cómo fue tu rol? ¿Alguna vez te sentiste menos, más, no sé si más, pero menos o dejada de lado? Yo sé tu respuesta porque te he escuchado en otras, pero quiero que la gente que lo está escuchando del otro lado sepa, y también yo siempre hago esta pregunta, ¿qué por ahí qué dejarías como consejo a quienes te están escuchando del otro lado? Sí. Que es un público joven, así que nada, esa es mi última pregunta como para cerrar. Bueno, Fede, mira, por sobre todas las cosas, yo sé que los varones y las mujeres somos distintas, pero somos distintos, somos diferentes, pero ni más ni menos. Me parece que el peor problema que puede tener una mujer es sentirse menos. Yo nunca me sentí menos y siempre trabajé y estudié para que cada vez que dijera algo tuviera los fundamentos necesarios, que podemos disentir, pero por lo menos tener los elementos ciertos para fundamentar mi postura. El otro día estuve en una mesa de mujeres que nos invitaron de un diario de Córdoba y yo dije eso y una mujer, dijo, bueno, sí, pero entonces estamos más obligados. Digo, pero para mí es un desafío, para mí el estudiar cada tema. Por supuesto, podemos disentir y fijar postura. Me parece que es un tema, un entrenamiento que nos da a nosotros capacidades en forma permanente y nos permite lograr el respeto del otro, que aunque pensemos distinto nos termina respetando por nuestras capacidades. Me parece que a todas y a todos, porque a mí la verdad que me parece que esto es un elemento que puede servir tanto a varones como a mujeres. Cuando uno tiene un desafío es estudiar, es saber cómo se trata, es rodearse de los mejores, buscar siempre los mejores y por sobre todas las cosas abrirse a los que tienen ¿cómo te puedo decir? La antigüedad o la experiencia en cada área. Yo en cada lugar que llegué, que a lo mejor que fueron nuevos aprendizajes, me nutrí de la misma gente. Y formar equipos, el formar equipos en forma permanente a vos te nutre, porque formar equipo es encontrar en cada uno una virtud y empezar a caminar todos juntos, porque uno no puede hacer todo. Entonces me parece que la mejor forma de caminar en política es formando equipos, construyendo equipos que se puedan apoyar y solidificar unos con otros y bueno, y no dejar de prepararse nunca, porque uno continuamente tiene que estudiar y actualizar en todos los temas que le toca tratar. La ciudad es diversa, pero yo he estado en lugares, qué sé yo, desde diputada nacional hasta el orden de la nación, que son lugares impensados y que una colaboradora mía me dijo, ¿vos estás segura de lo que estamos haciendo? Sí, tenemos que estudiar mucho, pero vamos a hacer un buen trabajo. Y lo hicimos. No tengo ninguna duda. Gracias, Gra. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gra. Por tu respuesta y tu cálido tiempo. Ahí estábamos leyendo el chat. Hay alguien que se reivindica. Sí, reivindico el flaco y le pido perdón. Me gusta un chat participativo. Ajá. La verdad que sí. Este programa, Tommy va a cerrar el programa, pero lo hacemos con amor y la idea es un poco esa, hablando de trabajar en equipo y por ahí que decías vos, podemos no estar de acuerdo en algo, pero siempre... debatiendo con respeto, ¿no? Debatir con respeto, así que nada, gracias a todos los que participaron y nos están escuchando del otro lado. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana. Muchas gracias, Gra, por tu tiempo. Y gracias, Pablo, que está ahí atrás. guiándonos. Gracias por tu tiempo. Feliz viernes. Chao, feliz viernes. Buen fin de... ¿Listo? Bien.